estamos en este nuevo episodio de Espacio Residual. Estamos aquí con José Carlos González Zúñiga desde La Haya, Holanda. Estamos con Javier Salas desde Miami, Florida, Estados Unidos. Y aquí está Julio Castellanos desde Lima. Los acompañamos como todos los miércoles en este nuevo episodio de Espacio Residual. Y hoy día tenemos una nueva versión de Arquitrending. Ahora sí, bueno, yo les quería hablar hoy de este libro, de Masterplan. Yo les vengo a hablar de este libro que ha escrito Reinier de Graaf. ¿Quién es este señor? Este es un arquitecto holandés que es socio de OMA, de Office for Metropolitan Architecture, que como ustedes sabrán, como varios de ustedes sabrán, es la oficina de Rem Koolhaas. Y bueno, y él ha escrito, él en realidad me enteré de este libro a raíz de este artículo que sale en la publicación holandesa de NRC, y que empieza con ese título que es que los arquitectos solamente son útiles como una hoja de parra. Y que, digamos, es un artículo que se compartió en la oficina donde yo trabajo, e incluso se ha programado esta semana para tener un día de discusión sobre este tema, sobre cuál es el rol del arquitecto, ¿no? O sea, actualmente, ¿no? Entonces, él habla, incluso aquí dice, ¿no?, que en realidad los arquitectos no son necesarios, ¿no? Y este libro un poco cuenta la historia de un arquitecto ficticio portugués que, digamos, vive bajo la sombra de la obra de su padre, ¿no? Su padre también arquitecto, pues un arquitecto que se hizo muy famoso en la época de la posmodernidad, y tienen una oficina muy grande que hacen proyectos, pues, en todas partes del mundo, y lo contactan para diseñar una ciudad en un país africano. Entonces, y bueno, la historia va de cómo es que ocurre esto y cómo todo sale mal, ¿no? Y bueno, de alguna manera se trata de ver qué roles que cumple el arquitecto finalmente, ¿no? Partiendo un poco de estas utopías no realizadas y las realizadas, como fue Brasilia, por decir un ejemplo próximo. Es un libro que, bueno, que lo he empezado a leer recién, pero que promete bastante, ¿no? Y en el artículo él habla de varias cosas, de las ciudades fantasma, ¿no?, que justamente es lo que trata el libro finalmente, ¿no?, un poco como un spoiler de lo que ocurre después, ¿no? Y habla de que él incluso, dando un curso en Harvard, tocan ese tema en Angola, en la construcción de ciudades fantasma que se construyeron gracias a préstamos chinos, ¿no? Y como él habla, como si se pide un préstamo al Banco Mundial o al FMI, pues te ponen una serie de requisitos, y si le pides a una instancia china, pues no te los pone, ¿no? Y te dice, bueno, aquí tienes, ¿no? Y digamos, no solo, porque ven la manera de no solamente de colocar a China en el nivel mundial, que es un tema súper importante, sino como en el tema de la construcción no solamente te dan el préstamo, sino además, en este caso que él menciona, los elementos prefabricados que se van a usar en las viviendas se traen de China también. Los operarios que se van a hacer cargo de la dirección y del montaje de las piezas también se van a traer de China. Entonces, como se dice en inglés, es un win-win, pues, ¿no? Para el gobierno chino, para la industria china, Claro. y que habla como que en China también se construyen este tipo de ciudades fantasmas, ¿no? Y que incluso es más barato construir a que la industria de la construcción se paralice. Un breve comentario es que en términos de especulación inmobiliaria, construir viviendas fantasmas puede ser llevar esta apuesta, digamos, a otro nivel, ¿no? O sea, cuando apuestas, digamos, cuando el sector inmobiliario apuesta por un proyecto que puede o no funcionar, pero que hay un mercado al menos, ¿no? Ok, pero cuando no existe el mercado es otro tipo de apuesta, pero también la hay, o sea, nadie sabe lo que puede ocurrir el día de mañana, que pueda generarse algún tipo de plusvalía en algo que estás construyendo que probablemente en este momento ni siquiera tenga un mercado, ¿no? O sea, es un tema, es a otro nivel, totalmente. Claro. Sí, y él un poco va más allá también del tema, ¿no? O sea, toca también, es un artículo que toca muchos temas que darían para un programa mucho más largo, pero algunas cositas que quería rescatar de ahí es que habla, por ejemplo, del tema de la crisis de la vivienda en Europa, no sé si en Estados Unidos también, Ajá. ya nos contarás, Javier. Habla de la marginalidad del trabajo del arquitecto, ¿no? Como en la mayor parte del siglo XX, los gobiernos europeos tomaban mucha iniciativa en el tema de la construcción de viviendas, y ahora nada, pues y ahora se hace todo en mayor parte por el sector privado, ¿no? Incluso él dice cómo en el sector privado incluso alquilan edificios para que los gobiernos pongan sus ministerios, ¿no? Entonces ese es como le han dado
la vuelta a todo el tema de la construcción. Y que en muchos casos solo se necesita de arquitecto para el branding, ¿no? Para que el arquitecto venga y ponga su marca, ¿no? Que le dé un carácter, le dé una calidad a un edificio, ¿no? Y él habla sobre este proyecto en particular, que es un proyecto de OMA, que es ¿Ya? el Henhau Hotel en Ámsterdam, y que y él dice cómo, en el caso de este proyecto, no sé si ustedes los han visto, ya lo deben haber visto antes, cómo era por supuesto mucho más barato construir sin ese giro que tiene el volumen, ¿no? Hacer Ajá, una torre, digamos, es una base triangular, y digamos que claro. no, pero obviamente si lo haces de esa manera, le quita toda la gracia que tiene el edificio, ¿no? Entonces, y aquí lo que importaba era más el tema de la expresión, la sensación de desafío de la gravedad y el discurso que uno le da al cliente para venderle proyectos, ¿no? Porque finalmente, o sea, esto tampoco tenía ninguna influencia ni en las habitaciones ni en otras cosas, en partes funcionales del proyecto en sí, ¿no? Y la discusión va hasta qué punto un arquitecto pues tiene que defender cosas que realmente no tienen importancia, ¿no? de Entonces, acuerdo. ese es un poco el tema que él trae a colación, ¿no? ¿Qué te parece, Javier? Un poco el discurso este. Oye, José, sí, yo estuve revisando, un artículo de arquitectura viva y bueno, me entero que ese es el segundo libro que él ha hecho, ¿no? El anterior se llamaba Cuatro paredes y un techo, ¿no? Que es Y un ensayo, en realidad. sí, exacto. Sí. Y lo que dice el artículo es que dice que en el panorama arquitectónico de hoy es revisado, ¿no? Desde la convicción de que los ideales siempre acaban disueltos por la acción corrosiva de fuerzas más poderosas que la arquitectura, los mercados y la política, ¿no? O sea, los mercados y la política al final terminan dictando lo que hacemos. Y en este segundo libro, ya que es de ficción, él crea un personaje, este personaje Rodrigo Tomás, Sí. eh, que, o sea, de verdad se ve bastante bueno, ¿no? Y lo comparan bastante con o sea, hacen una contraposición con el personaje de Fountainhead, ¿no? El manantial, Howard Rourke, el libro de Ayn Mm, Rand, que mm, creo, para mí, de verdad, ese libro, si tuvo algo es que de alguna forma definió la figura del arquitecto desde los 50 hasta ahorita, ¿no? Como una persona eh, digamos, centrada en su propio discurso y que combatía pues contra la mediocridad colectivista, contra, ¿no? Los clientes que no lo entendían, etcétera, etcétera. Y era básicamente la lucha de un artista contra el sistema, por ponerlo de una forma, ¿no? Pero el libro este termina con una frase que me gustó mucho, el artículo de Arquitectura Viva dice, eh, es una decepción que se sostiene en una toma de conciencia a caballo de la ironía y la lucidez. In the end, life is right and the architect is wrong. O sea, y lo pongo a colación porque en realidad, José, lo que tú dices es cierto. O sea, hasta qué punto todos estos disfuerzos estéticos realmente se justifican, ¿no? Y cuando en realidad yo creo que el arquitecto sí tiene un rol muy importante en muchos otros temas, ¿no? Como el de la sostenibilidad o a dónde van nuestras ciudades o el urbanismo o el desplazamiento de ciertos grupos, por ejemplo, ahora con la gentrificación en las ciudades. O sea, tenemos tantos temas de los cuales podemos hablar con mayor autoridad que otras carreras y sin embargo nos enfrascamos en peleas, pues como tú dices, sobre el giro de trama ¿me entiendes? mm. Entonces, esa es Sí, la sí. reflexión que me queda a mí y me parece genial que lo haga el mismo socio de Goma, que, o sea, pone su propia obra Exacto, en el spotlight, ¿no? total. Ahora, yo quise hacer tres comentarios lo más breve posible para no extender mucho el arquitrending, ¿no? El primero básicamente tiene que ver con, eh, creo que nunca nos damos un espacio para agradecer a la gente que nos escribe en las plataformas, ¿no? Y creo que ahora aprovecho este comentario para hacerlo, ¿no? Gracias por los comentarios que todos los leemos, ¿no? Y me acuerdo de un comentario hace muy poco tiempo en donde nos decían que algo así como que la arquitectura ni siquiera llegaba a ser una ciencia exacta, ¿no? Y hay mucho de Sí, eso, ¿no? Yo le respondía, algunos ni siquiera lo consideran un arte, ¿no? Porque algunos dicen que la arquitectura es el arte de, bueno, hay otros que dicen que la arquitectura, ¿cómo que arte? Eso no es arte, ¿no? O sea, está construyendo una casa, ¿qué artístico puede tener eso, ¿no? Entonces,
A lo mejor realmente no somos nada o somos mucho más de lo que pensamos, no lo sé, eso ya es un tema de cómo encares un poquito el proyecto o lo que tú haces en tu desempeño profesional, ¿no? Pero Ujú. lo que sí queda claro es que, y ese sería el segundo punto, es que acá en el Perú hay un déficit de vivienda inmenso, ¿no? Que superamos, digamos, estamos cerca de los 2 millones de viviendas a nivel de déficit de vivienda en el Perú, ¿no? Ujú. Datos estadísticos, que ya después los citaré acá en la descripción, ¿no? Y realmente existe la necesidad de encontrar forma de viabilizar esa vivienda, ¿no? Sobre todo vivienda de calidad, porque muchos de los elementos de déficit no necesariamente son de que no tengan una vivienda, sino que las viviendas tienen una calidad muy mala, ¿no? Entonces realmente es como que no tuvieras nada, porque es una vivienda que en el caso de un sismo termina siendo más un problema que una solución, ¿no? O son viviendas en estado muy precario, etcétera, ¿no? Y quién sabe, de algunas de las cosas que se han mencionado acá en el Arquitrending, todo este tema del manejo de la imagen, no te voy a decir que es lo correcto, pero quién sabe, o sea, tal vez existen caminos que hay que explorar como para que esto se vaya viabilizando, ¿no? Hace poco hablábamos de una obra de Santiago Calatrava en donde había un enfoque netamente claro hacia la imagen, ¿no? Y nos queda claro, pues, que esta es una manera en que el mundo viene funcionando, ¿no? O sea, qué tan importante es solo la imagen, la marca, ¿no? Es como Nike, ¿no? Ellos no hacen las zapatillas, solamente son la marca y el logo, ¿no? Entonces es algo parecido en temas de arquitectura, estamos yendo a eso. Un poquito era esa el tema que pongo en la mesa, ¿no? Sí. ¿Y qué te parece a ti? Ya sabes, puedes dejarnos tu comentario con el hashtag Arquitrending y puedes decir si estás a favor, en desacuerdo o decir lo que pienses. Hola, aquí estamos de vuelta con Humberto Güell, es un arquitecto mexicano que lo tenemos ahora de panelista y que tiene experiencia en varios países. Sí. Humberto estudió en el Tecnológico de Monterrey y luego hizo un máster en Barcelona, que es el Máster Metrópolis, que es donde yo tuve oportunidad de conocerlo hace 17 años No lo atrás. digas, no lo digas. Y bueno, y Humberto tiene experiencia. Una de las cosas más interesantes que tiene Humberto es que él ha vivido y trabajado en 5 países distintos, ¿no? Ha estado en Argentina, aparte de México, en Argentina, en Chile, en España y en Francia. Y una vez en un programa anterior que hablábamos con Julio y con Javier, Javier me dijo que yo era una especie de trotamundos y yo le dije que no, para nada. Y si pienso en trotamundos, pues el primero que pienso es en Humberto, ¿no? ¿Cómo estás, Humberto? Bienvenido al programa. Bien, bien, muchas gracias, José Carlos. Hola Humberto. Buen día para todos. Gracias por la invitación. Gracias a ti más bien por venir. Y bueno, yo un poco quería que nos contaras un poco cómo así seguiste esta ruta de ir de un lugar a otro, ¿no? Y quizás todo empieza en el momento que te vas a Barcelona, ¿no? Sí, el primer lugar donde viajé fue Barcelona. Mi formación, digamos, había hecho arquitectura en Monterrey. Y por intereses, digamos, a mí me interesaba como desarrollar como una parte más urbanista, si se quiere. Digamos, en ese sentido, Barcelona me parecía que era como la ciudad ideal, digamos, tanto por la calidad de la ciudad como de los másters que en ese momento se impartían. En ese momento estaba el Máster Metrópolis, que lo había fundado Ignacio Solá Morales, ¿no? Y que tenía como cierto prestigio, cierta búsqueda, no sé si prestigio es la palabra, creo que más bien tiene que ver con una búsqueda que planteaba Solá Morales, que me parecía muy atractiva. Después tuve la oportunidad de viajar a Chile por medio de un amigo cercano que estaba trabajando en la reforma urbana, que era un proyecto del gobierno de Santiago para el replanteo de toda la comuna de Santiago. Y me invitó a trabajar con ellos y estuve en Santiago 6 meses. En Santiago conocí a los que ahora son mis socios argentinos, que bueno, en medio de una charla me ofrecieron venir a Buenos Aires, y bueno, me dije, ¿por qué no? Y vine para Buenos Aires.
Esto estamos hablando del año 2004, 2005. Estuve trabajando en Buenos Aires tanto de forma independiente como en algunos estudios, colaborando en algunos estudios. Y después con los muchachos, con CCFGM, quedamos finalistas en un proyecto para la Plaza Bicentenario en México, que es un concurso internacional. Seleccionaban 5 proyectos y la segunda etapa del proyecto se tenía que desarrollar in situ, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, aprovechamos la beta viajera y desplazamos el estudio a Ciudad de México y nos instalamos allá con los chicos 6, 7 meses. Yo me quedé un año. Después, por motivos personales, digamos, me fui a París, estuve 2 años viviendo en París. Y en París trabajé en un estudio de arquitectura, pero en realidad donde más estuve involucrado fue en un estudio de paisajismo. Que el estudio de paisajismo lo que tenía de particular es que si bien tenía algunos proyectos en Francia, en la ciudad de París, y más que principalmente en el conurbano, digamos, de París, trabajaba mucho para Libia. Libia. Para Libia. Había parte de los inversores del estudio eran libaneses, libios. Libios, sí. Entonces, perdón. Yeah. Y entonces había muchos proyectos que se desarrollaban en Libia. Entonces, también eso me permitió como conocer de otra forma una arquitectura que tampoco me era tan cercana. Y después, bueno, finalmente volví a Buenos Aires. Digamos, yo todo este tiempo, digamos, mantuvimos el ejercicio de hacer concursos con los chicos, de estar trabajando, buscando proyectos. Y finalmente en 2010 volvimos a Buenos Aires ya de forma definitiva. Por lo menos hasta el momento. Yeah. Y justamente algo que conversábamos es el hecho de haber vivido y trabajado, ejercido la carrera de alguna manera en lugares tan diferentes y tan distanciados, te permite ver cómo se ve la misma en cada lugar, ¿no? Cómo varía la forma de ver la arquitectura, la forma de cómo se construye, la reglamentación, ¿no? Y todo eso, pues es como un mundo aparte, ¿no? Cada vez que uno dice, me voy a tal lugar, pues no es tan simple, ¿no? Sí, no, y sabes que es un ejercicio que quizás por eso funcionamos con los chicos, porque todos con distinta escala y distinto recorrido, digamos, mi recorrido fue México, Barcelona, Santiago de Chile, Buenos Aires, París, Buenos Aires. Pero, por ejemplo, Ignacio, que es de Cafayate, en el norte argentino, estudió en Mar del Plata, vivió también en Santiago de Chile, que fue donde nos conocimos. Después volvió a Buenos Aires, después se fue a vivir a Pamplona. Yeah. Después volvió. Santiago es de Mar del Plata, estuvo también en Santiago. Después ahora vive en Graz, en Austria. Andrés también es de Santa Fe, estuvo acá viviendo en Buenos Aires, también tuvo un par de viajes en el medio. Y creo que este ejercicio de ir como viviendo y trabajando, digamos, porque siempre vivimos y trabajamos, digamos, no fueron viajes de paseo, siempre hubo algún pretexto o alguna necesidad arquitectónica en el medio. Nos permitía como ir, y es una discusión, o sea, una charla que tenemos entre nosotros, es como todo este ejercicio nos ha permitido como ver las particularidades. Es algo que a lo mejor simple en apariencia, o ver las particularidades de cada lugar y al mismo tiempo las diferencias.
digamos, aún en la actualidad seguimos trabajando en 4 ciudades distintas y dependiendo quién sea el que lleva el proyecto, tiene que ver con la ciudad. Por ejemplo, hemos hecho varios concursos en Austria con Santiago. Bueno, y la parte legal claramente es el que él la tiene, ¿no? Digamos, el que va marcando la pauta de lo que se puede, de lo que no se puede. Ya. Pero incluso más que lo legal, y es a donde quería llegar, es a lo particular de los modos de vivir, ¿no? Porque, digamos, ahí nos hemos dado cuenta, hace rato que te comentaba lo de Libia, me acordé de unos departamentos que habíamos hecho para Trípoli, y como había muchos espacios que yo nunca había pensado en arquitectura, porque, digamos, era otra forma de vivir, ¿no? Digamos, en la cultura islámica. Claro. Otra Entonces, digo, cosmovisión, tal vez, ¿no? ¿cómo, perdón? Otra cosmovisión, tal vez, ¿no? O sea, Sí, 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 no, digamos, todo eso digo, te va marcando, digo, pareciese que no, pero te va dando como distintas formas de mirar el mundo, básicamente. Y eh, nosotros lo que entendíamos o pensamos en estas charlas que teníamos con los chicos, digamos, es que en este recorrido te permite justamente eh, tratar de ver o de ajustar la mirada, ¿no? Ajustar el ojo al problema de cada lugar. claro, totalmente. Humberto, yo, mientras nos has estado contando esta historia pues fascinante de todo el recorrido que has venido haciendo y las personas con las que te has relacionado también lo han hecho a su manera, ¿no? Me ponía yo a pensar o sea, me venía muy a la mente toda esta teoría de la deriva de Guy Debord, ¿no? Y yo entre mí pensaba y decía, hay un poco de eso, ¿no? O sea, un poco de recorrer, involucrarte, experimentar, ¿no? ¿Tú crees que los arquitectos somos medio trotamundos por naturaleza? Yo creo que hay un poco de eso, ¿no? Porque tú mismo lo has dicho, o sea, en un viaje de paseo, digamos, ¿no? Existe una primera, es como cuando tienes una primera impresión de alguien, ¿no? Tienes una primera impresión del lugar. Y eso puede ser muy bonito, puede ser de muchas formas, ¿no? O puede no serlo también, Sí, pero solamente en la experiencia continua y en el involucramiento y entender todo esto que has venido diciendo, creo yo que hay realmente una comprensión, ¿no? Y ahí es donde recién puedes tal vez hacer algo a nivel de arquitectura que sea realmente consecuente con el lugar que estás conociendo. ¿Tú crees que es así? sí, bueno, sabes, te comentaba, por ejemplo, en este momento, Ignacio está en Salta, Andrés está en Santa Fe, Santiago está en Graz, en Austria, y yo en Buenos Aires, ¿no? Y seguimos haciendo proyectos, seguimos haciendo concursos. Es una estructura abierta también, digamos, constantemente nos estamos asociando con otras oficinas o con gente que también tiene ganas de hacer cosas, bueno, vamos para adelante. Pero para responder a tu pregunta, digamos, este ejercicio de estar en la distancia y al mismo tiempo que siempre hay uno local, eh, Claro. hay como, es como, no sabría cómo decírtelo, pero digamos, hay cosas que otros no ven. No, digamos, esto que dices, digo, cuando llegas, digamos, es bueno tener siempre la primera impresión, pero bueno, el que está en el lugar tiene como un conocimiento un poco más profundo. Pero al mismo tiempo, el que viene de afuera, a lo mejor en una primera vista, ve algo que el otro no lo había visto porque ya se había acostumbrado a ello. O lo Claro, había visto, pero lo había olvidado. No sé, claro. digamos, es como ese ejercicio de acercarte y alejarte del problema. Sí, Me oye, pasa en los proyectos. sí, Eh, ¿Cómo se? me recuerda bastante ese concepto que tenían esto, Saer Apolo y su esposa, ese foreign office, ¿no? O sea, Sí, sí, de ser desterritorializado, pero al mismo tiempo ser más consciente del lugar, en tanto tú eres ajeno a ese lugar, ¿no? Estás esto, eh, no tienes la influencia de los que viven en un lugar y están constantemente, entienden la cultura diferente, ¿no?
Sí, sí, digamos, ahora con José Carlos, no sé si lo va a recordar, pero uno de los libros que yo leía mucho en Barcelona era La arquitectura de la indeterminación, ¿no? De Yago Conde. Y en él planteaba la idea de una arquitectura sin límites y sin fronteras, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Yo con el tiempo, digamos, en su momento a lo mejor lo entendí más literal, digamos, era más fresca la idea, ¿no? Y fue así como un baldazo de agua fría. Y en el tiempo, digo, lo entendí más como entender la arquitectura como un todo. No sé si tan experimental, sino entender la arquitectura como un todo, ¿no? Como de hecho, Conde lo plantea como un environment, ¿no? Como algo que te envolvía. Y en ese sentido, esto que hablabas de Saer Apolo, creo que tiene como el mismo espíritu, digamos. Hay como muchas veces lo, no sé, la globalización tenía como muchos brillos, ¿no? Muchos espejitos de colores atractivos para muchos, Ajá. pero no sé, hará hace unos años que estamos todos peleando por consumir local, ¿no? Y consumir mejor, etcétera. Digamos, creo que en el tiempo hay como ciertas ideas que se empiezan a acomodar, tanto en las personas como en las sociedades, ¿no? Digamos, pero eso solo lo hace el tiempo. Quería preguntarte, tú, o sea, más o menos por la época en la que has estudiado, eres contemporáneo con nosotros, con José, y en esa época yo recuerdo que la teoría pues estaba muy, muy, muy fuerte en las facultades. Yo después tuve que regresar a la universidad de acá en Estados Unidos para actualizar mi bachiller y Sí. ya no tenía, ya, o sea, ya había cambiado completamente el discurso, ¿no? Pero cuéntanos, tú te graduaste, hiciste una tesis, me parece, sobre música, ruidos y cosas así, Sí, sí, la construcción sonora la construcción del sonora. lugar. Sí, eran inquietudes y eran como preguntas que tenía sobre la construcción del lugar. A mí, digamos, personalmente, siempre la idea del lugar siempre me atrajo. Sí, digamos, yo también me tocó estudiar en los 90s y había como mucho bombardeo teórico, Ajá, pero también a la distancia lo veo mucha importación, ¿no? De ideas y conceptos. Justamente hablábamos con José Carlos, teníamos un profesor en Barcelona que era Maurici Pla, que tenía un libro que se llamaba El Logos de la Arquitectura, Sí. ¿no? Y hablaba, en su momento lo leí, entendí algunas cosas que terminé de entender, volvemos a lo mismo, digo, 10 años después, ¿no? Digamos, después de tener algunas discusiones con los albañiles y de esperar el camión de hormigón que no llegaba, etcétera, De ir etcétera. a lo terrenal que decía Javier. claro. Exactamente. Eh, Sí. sí, en los 90 creo que hubo mucha discusión teórica, pero no sé si era propiamente de la arquitectura. Digamos, se hablaba en términos de arquitectura, digamos, y se vinculaba con la arquitectura, pero creo que eran muchos conceptos. Y te lo digo haciendo también mea culpa. Recuerdo tener proyectos de constructivistas, Sí. así todos con ángulos imposibles, ¿no? Y con búsquedas Claro. formales complejas. Ahora se van a reír cuando vean las obras que estamos haciendo, digo, son cuadraditos blancos, revoque fino. A lo cual en Este, esa época tú le hubieras hecho asco, seguro, ¿no, Humberto? sí, pero aparte de esta búsqueda, ¿no? Creo, digo, eh, Ya. sí, es como la música, ¿no? Digo, uno va escuchando, yo originalmente, digo, mi música, la que considero como más propia es el rock, Mm. pero después, la verdad es que, digo, fui
todo concierto que me propusieron fui, y la verdad es que terminé disfrutando todos. Claro. Cada uno tiene su espacio y su tiempo, y su lugar, justamente, digamos. Sí. No sé, cuando estás en el litoral santafesino, acá en el norte, la verdad es que se te antoja tomar una cerveza y escuchar chamamé. Claro. Es lo único que puedes pensar. Bueno, Humberto, ha estado buenísimo este primer bloque. Creo que aquí podemos tomarnos una pausa y luego nos puedes mostrar algunos de los proyectos que has hecho con CCFGM. Dale, José Carlos. Hola, ¿qué tal? Seguimos acá en Espacio Residual y ahora estamos con Humberto, nos va a presentar algunas de las obras en las que ha estado trabajando últimamente. Humberto. Gracias, Javier. Bueno, miren, yo armé una presentación que quería compartir con ustedes. Es un poco en continuidad a lo que habíamos charlado en el primer bloque. Algunas ideas, digamos, en estos años de trabajo que tenemos, tanto dentro de la oficina como, digamos, en el ejercicio personal e individual, cuando te quedas en la noche pensando por qué haces tal o cual cosa. Se van dilucidando algunas ideas, algunos como temas repetitivos en un punto, como esto que charlamos, que salió sin haberlo planteado, pues la idea del lugar. Yo les contaba que nosotros tenemos como recorridos y orígenes muy distintos, digamos, desde México, con todo lo que implica su tradición, su historia. Andrés del litoral, que les habla de comer pescado y escuchar chamamé, es lo mejor que te puede pasar un sábado a la tarde en Santa Fe. Claro. Santiago es de Mar del Plata, que bueno, es la costa atlántica argentina. Por alguna extraña razón no se hizo surfer. Ignacio es del norte argentino, que el norte es un poco más árido. De hecho, tienen un lugar, un cerro que se llama el Cerro de los Siete Colores, que es muy lindo, digamos, y es como el paisaje predominante. Y en algún momento coincidimos todos en Buenos Aires, que esto habrá sido 2005, 2006. Cada uno llegó con sus lugares y con sus paisajes en la cabeza, en la historia, en los libros. Esto es el litoral, este es el Paraná, que es un río que atraviesa desde el norte argentino hasta la salida del Río de la Plata. Tiene algunos distintos nombres y va tomando distintos anchos, pero digamos, es la misma cuenca. Desde el Brasil Esto es viene eso. Ciudad de México, es el conjunto Miguel Alemán de Mario Pani, que son 1000 departamentos en una manzana, que Wow. fue como el primer complejo habitacional de esta escala en la Ciudad de México a fines de los años 40. En el norte argentino, acá tenemos en las ruinas de Quilmes, que son unas ruinas del norte, construidas con piedra, con muros de pirca, que es una piedra, de un muro que se construye sin argamasa. Y bueno, nuevamente Buenos Aires. Todo este recorrido nos hacía pensar, todo esto es posterior, ¿no? Fue como más intuitivo el proceso, y con los años nos fuimos dando cuenta que teníamos como ciertas reincidencias, ciertas preguntas comunes. Esto que decía, creo que lo comentaba Javier, ¿no? La relación, digamos, entre la mirada cercana y la mirada ajena nos permitía o hacía un ejercicio de acercamiento y alejamiento de los proyectos, que empezamos a identificar algunas ideas de preexistencias, ¿no? O de qué es lo que configuraba un lugar.
¿no? ¿O qué es lo que pensabas cuando llegabas a... Es un ejercicio muy básico, ¿no? Que nos enseñan desde el primer año de carrera, que es la visita del lugar, ¿no? Pero para la visita del lugar no es ir y tomar fotos o solamente dar la vuelta, sino hay que ir con una mirada de alguna forma aguda o crítica, buscando algo, ¿no? Digamos, en este caso, por ejemplo, muestro este algarrobo, porque en algunos casos la preexistencia fue el algarrobo, que fue lo que nos dio como el marco para, este es un pequeño zoom, un salón de usos múltiples en Cafayate, que es una obra muy pequeña, son de 200, 300 metros en el balneario municipal, que el pretexto fue el algarrobo, Ujú. ¿no? Armar una galería que enmarcara, digamos, el algarrobo, digamos, no necesitábamos mucho más. Que reafirme el protagonismo, tal vez, ¿no? Porque ahí se nota claramente que hay un protagonismo absoluto del algarrobo, ¿no? Sí, sí, digamos, el algarrobo es el proyecto, ¿no? Pero nosotros Perfecto. acompañamos, que tiene, que creo que un poco la arquitectura tiene también esa cuestión, ¿no? Eh, de sedimentación en el tiempo, digamos, hay como, estas ideas también son a título personal, como ciertas ideas en la arquitectura más discreta que vaya acompañando en el tiempo y bueno, que la sociedad o el grupo de gente o la familia para la que fue hecha, de lo vaya absorbiendo, ¿no? Lo vaya haciendo propio y modificando si es necesario. Este es cenzontle, que es una piedra mexicana, que es característica porque es una piedra volcánica, que se usó mucho en la construcción de pirámides, después Barragán la usó mucho en el Pedregal, que fue un barrio que se construyó en los años 50. Eh, en este caso, digamos, la preexistencia para este concurso fue el tenzontle, que era esta piedra volcánica. Y el concurso era una intervención artística, si podemos llamarla de alguna forma, en Ciudad de México, en una galería en la Ciudad de México. En este caso, nuestra propuesta, la idea era armar columnas de cristal encastradas con una piedra de tezontle en la parte superior. Era un ejercicio, si quieren, más teórico, conceptual, digamos, tratando digamos, de obedecer como a la lógica constructiva, pero al mismo tiempo estableciendo algunas preguntas en relación al cristal, el uso del material, etcétera. En otros casos, la preexistencia, tomamos este otro concurso, que fue para el Parque Lineal de Ferrocarril de Cuernavaca, que fue algo que me sorprendió, yo lo aprendí ya grande. En la Ciudad de México, como en muchas ciudades de Latinoamérica, estaba llena de canales, que si bien era algo que uno más o menos podía imaginar, a mí lo que me sorprendió fue esto, digamos que había canales hasta en los años 80. Esto es el centro histórico de la Ciudad de México, esta era la acequia real, eh, que estuvo en uso hasta los años, el 82, creo que 1982 fue el último año que estuvo activa. Y bueno, el concurso era un parque lineal, ¿no? Que se proponía a lo largo de unas vías en desuso. Bueno, nosotros como conceptualmente, sin ir demasiado al diseño del objeto, planteamos recuperar ese paisaje acuático y recorrerlo a través de una pasarela.
¿no? Y generar como jardines acuáticos, ¿no? Jardines inundables a lo largo de todo el recorrido, digamos, con algunas actividades, ¿no? Compatibles. Pero bueno, la idea era esa, ¿no? Recuperar ese paisaje perdido y hacer una pasarela que caminara sobre el agua. En otros casos, la preexistencia era un poco más fuerte, que tenía que ver con las culturas originarias en el norte argentino. Este es un proyecto para el Parque El Socorro. Nos atraía la idea de construir ruinas, ¿no? Digo, pensar, digamos, en esta idea de que la arquitectura se construye en el tiempo, ¿no? Digamos, no son objetos finitos, no son, el proyecto no se termina, digamos, se sigue construyendo, ya sea porque se rompió un caño y tienes que volver al año, o porque la gente lo va ocupando y viviendo, que se retomaron como idea para la construcción, digamos, ¿no? Graderío, con algunas, hay una pequeña biblioteca, hay un pequeño centro comunitario, eh, esos son los muros de Pirca, ¿no? De la zona. Y bueno, se hizo todo un trabajo topográfico, porque bueno, tenía que, digamos, estar en medio de un canal de protección para el agua de deslave de los ríos, cuando bajaba el agua de lluvia de los cerros. Claro. Este es como el proyecto completo, ¿no? Un poco más general. Pero digamos, en este caso, digamos, más allá de la forma, más allá del programa particular, más allá, digamos, había como esta idea de reutilizar el muro de Pirca, de pensar el parque como una ruina, ¿no? Digamos, como una ruina en el sentido de esto, de su permanencia en el tiempo, ¿no? Y también entender, digamos, en todos los casos, que hay cosas que te anteceden, ¿no? Digamos, uno cuando llega a intervenir un lugar, un paisaje, lo que sea, ya hay algo. Uno no interviene el vacío. Humberto, Sí, una pregunta. O sea, yo veo acá que efectivamente, ¿no? Hay una referencia, ¿no? A estos elementos de piedra que vienen pues de todas las culturas precolombinas, ¿no? Muy presente en todo en toda América en realidad, ¿no? Sobre todo de México hacia el sur, mucha evidencia de ello. ¿No? Y más allá del tema estructural que supone pues, el uso de la piedra, ¿no? Que con todas las cualidades, todas las bondades que pueda tener, también existe una consolidación de la imagen acá, ¿no? Porque queda claro pues, que una cosa es tener un muro de ladrillo o de concreto y otra cosa es tener un imponente muro de piedra. ¿No? Hay una lectura, hay un tema de consolidación de esa imagen que también termina siendo icónico para un espacio como este. ¿Hay algo de eso acá? es como siempre delicado, ¿no? Porque hay como líneas muy sutiles, digamos, entre decir, bueno, eh, nos interesa o pensamos en la tradición, porque hay que reconocer el lugar donde uno interviene o donde uno trabaja, etcétera. Pero, Claro. pero no hay que ser contextualista, ¿no? Digo, que son como dos cosas distintas. Sí, 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 me queda Eh, claro. hay, digamos, esto en relación a la imagen, hay algo, pero que es algo más, te diría, casi inconsciente en un punto. Digamos, todos estos proyectos siempre nos implican en algún punto, digo, preguntarte por el tema de la tradición y la modernidad, ¿no? Claro. Eh, y cuando te digo que es como casi consecuencia, es porque tiene que ver con que no son como definiciones a priori. Ujú. Digamos, hay un tema, por ejemplo, en el caso del muro de Pirca y muchas otras decisiones que hemos tomado que tienen que ver con el costo de la mano de obra. Claro. Digamos, ¿por qué voy a hacer un hormigón visto,
etcétera, etcétera, que me va a salir 5 veces más con una terminación que nunca va a ser la de la revista, Ujú. cuando tengo gente capacitada para resolver el problema de otra forma. Correcto. De hecho, por Igual, ejemplo, en el balneario, digamos, el tema digamos, la pregunta concreta de la arquitectura tenía que ver con la carpintería. Ahí está. O sea, tenía que ver con todo este trabajo de carpintería que se resuelve en paños chicos, paños de 60, y es un hierro común, un hierro L, ujú. por una cuestión de costos, Sí, claro, claro. digamos, y porque, digamos, es la mano de obra también que tienes disponible en el lugar. Digamos, en esta misma línea, eh, digamos, retomamos algunas ideas y algunos como temas, la arquitectura del lugar, los paisajes a los que no solamente conocemos y que nos son familiares, sino también con el tiempo que hemos aprendido a entenderlos, ¿no? En el norte argentino también, bueno, se trabaja mucho con construcciones de adobe, muro blanco, aberturas chicas, muros anchos, galerías, ¿no? Aporticados. Eh, esa es una típica casa chorizo, que es muy común en Argentina. La famosa casa chorizo, sí, recuerdo. Es como a grosso modo, del lado derecho podemos ver toda la secuencia de habitaciones, ¿no? Que están, estoy hablando en la planta, viene como toda la partición de las habitaciones, y del lado izquierdo, todas los dos patios, ¿no? Tienes como un patio al fondo de servicio y el patio más al frente de las dos habitaciones principales, que se construyeron muchísimo en Argentina en fines de 1800, principios de 1900. Digamos que esto no es Argentina, esto es México. Los sombreros lo delatan. Eh, digamos, que son situaciones, esto es también Ciudad de México, Ajá. digamos, el patio, la galería, digamos, había una frase no era una frase, son varios textos, pero una idea de Octavio Paz que hablaba que no había una modernidad, sino hablaba de modernidades, ¿no? Porque justamente esto que les mostraba acá de este Tlatelolco de los años 50 mexicano, perdón, y este patio en el centro histórico de la Ciudad de México, aún hoy conviven, ¿no? Y conviven con la obra de todo lo que se está haciendo ahora por varios estudios mexicanos que me parecen increíbles, como Mauricio Rocha o Ambrosio Echegaray, y conviven, son parte del mismo paisaje, ¿no? Entonces pensamos en esta idea de que no es una modernidad o no es una contemporaneidad, sino son muchas, ¿no? Es como, son todas juntas. Pensamos no sé si conocen esta imagen de Canaletto, que se llama Capricho Palladiano, que eran los dibujos que hacían en 1750, que eran una especie de postales. Pero lo que es divertido, gracioso, es que ese canal no existe, o este puente no existe. El puente es el puente Rialto de Palladio, que nunca se construyó, pero Canaletto, bueno, lo proyectó en el paisaje como si estuviese construido. Y la verdad es que, bueno, puede pasar perfectamente desapercibido. Eh, Rossi trabajaba en esta idea de la ciudad análoga, ¿no? Ustedes, ya que hablamos de las edades, que somos contemporáneos, a mí Ujú. algo que me llamó la atención y me acordé hace poco, no hace mucho, yo todavía cuando estudié arquitectura, eh, el curso
que ahora sería diseño o proyecto, era composición. Digamos, yo todavía tuve los primeros años como composición arquitectónica. Yo no llevé diseño hasta creo el último año. Y es como un cambio digamos, que tiene que ver con toda esta conversación, digamos. La composición se va armando de partes que no necesariamente son iguales, no necesariamente necesitan tener la misma importancia, no necesariamente, sino son partes que se van ensamblando en pos de un todo, ¿no? Para armar, digamos, la imagen final de un Claro, edificio. y estamos hablando acá de composición en los términos más puros, ¿no? O sea, no estamos hablando necesariamente de algo tangible, o sí de algo tangible, pero no de algo con una finalidad necesariamente, ¿no? Yo me acuerdo que una de las cosas que me pareció más, que me costó incluso entenderlo en la carrera, ¿no? En la profesión, pero me refiero a los inicios en la carrera cuando era estudiante, fue tratar de volcar esta idea de la composición, aprender a componer, ¿no? Para luego hacerlo tangible en algo arquitectónico, ¿entiendes? O Sí, sea, sí, salirte del contexto arquitectónico para luego volver a lo material, a lo tridimensional, ¿no? Porque primero necesitaba esas pautas, y en esas pautas probablemente esté haciendo ahora muros sueltos por todos lados, sí, ¿no? sí. ¿No? Entonces yo creo que tiene mucha relación con lo que tú estás mostrando ahora. Bien, esto es, a mí me encanta esta imagen, que es de una imagen de Tlatelolco, eh, que es el mismo proyecto habitacional que mostré un poco antes, pero esta es la parte, esto es lo que es conocido como la Plaza de las Tres Culturas, que en primer plano tenemos ruinas indígenas, al lado derecho tenemos la iglesia colonial, y al fondo tenemos la vivienda de Pani, ¿no? Que es moderna, eh, impecable, blanca impoluta. Eh, digamos, si es esta idea de capas y de superposición de ideas, de épocas, de situaciones, las que creo que le van dando forma a los proyectos que uno hace. O sea, yo hablo de estos porque son los que me ha tocado hacer, pero yo creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? A lo mejor el ejercicio está en ser un poco más consciente, ¿no? De dónde vienen esas líneas genealógicas, ¿no? De proyecto. Eh, bueno, el proyecto que les iba a mostrar, así como más de forma concreta, es este, que es el Colegio de Médicos de Salta, Ujú. que es el primer proyecto que hicimos, que construimos ya como equipo, el resultado de un concurso que habíamos ganado, primer premio. Y bueno, después pasaron un par de años para, bueno, lo que era la documentación, construcción, etcétera, para su realización. Así lo pensamos, digamos, son muros ciegos y gruesos hacia el exterior, un interior abierto y transparente hacia un patio, ¿no? Después tenemos algunos, este es el exterior que da a la calle, este es el interior, digamos, salvando todas las distancias, digamos, nosotros en su momento discutíamos y concebíamos este espacio como una galería, Claro, ¿no? Digamos, como la galería ¿viste? La del patiecito con la columnita ahí medio caída, digamos, como conceptualmente, o sea, viene de ahí, claro. digamos, estos muros blancos de ventanas cortas, digo, que no tienen otra función más que protegerte del sol. Totalmente. Digamos, sin caer en discursos bioclimáticos o ecologistas, digamos, son cosas que se hacían, siempre se hicieron. Desde el interior del patio, digamos, nosotros tenemos unos parasoles eh, de hierro, que en el concurso eran de madera, más anchos y más profundos, pero bueno, después en la ejecución y en el recorte presupuestario terminaron siendo de hierro y un poco más esbeltos. Digamos, visualmente es
otra cosa, de alguna forma, pero tratamos de entender o de buscar como este tipo de elementos, ¿no? Digamos, tampoco quiere decir que es una reinterpretación, porque nada, ya es un edificio con un patio. O sea, ya hay edificios con patios ahí desde los romanos. O sea, no hay ninguna... Había una frase, si no reconocías como los tributos que realizabas, estabas cometiendo plagio, ¿no? O algo así, no recuerdo ahorita la frase. Claro, claro. Y yo creo que de alguna manera u otra, Humberto, yo creo que uno copia, ¿no? O sea, consciente o inconscientemente, ¿no? O sea, todo lo que uno diseña, lo que uno Sí, piensa, sí, sí. alguien ya lo ha pensado antes que tú, ¿no? Y justamente lo que tú dices creo que cae tal cual, ¿no? Hay que ser consciente de lo que uno hace, ¿no? De lo que uno repite, ¿no? Para no cometer plagio. Y como dicen esto, los buenos artistas copian y los genios roban, ¿no? Humberto, No, bueno, Sí, dijo una ya. pregunta para cerrar. Dime esto, o sea, viendo atrás, ¿no? O sea, tú que has sí. tenido un bagaje teórico muy fuerte, muy denso y muy bien estudiado a lo que nos No, contabas gracias. ahora. No sé si tan así, pero sí. Gracias. ¿Cómo lo ves en perspectiva, ¿no? Después de 20 años, de todo lo que te has nutrido en tu tesis y todos los libros que has leído y todo eso a tu Y toda la práctica. experiencia laboral. Exacto. Eh, sí, nada, creo que te voy a responder con una frase eh, que no tiene que ver con la arquitectura, creo que la dijo Bobbio, hablando de política. Hay un libro que se llama La idiotez de lo perfecto. Eh, y en este libro habla de que la política, y yo siempre lo pensé también en relación a la arquitectura, es como andar en bicicleta, ¿no? Que uno, o sea, puedes tener como todo el conocimiento y toda la técnica leída, Ujú. ¿no? Puedes haber leído todo el manual, pero después andar en bicicleta aprendes andando, ¿no? Y que te tienes que caer Sí. unas cuantas veces. Y en ese sentido, digo, o sea, me gusta llevar las ideas a lo material. De hecho, el título de la presentación decía Respuestas materiales, pero también es el título de una publicación que va a salir próximamente, después haré llegar, Ujú. eh, que justamente, digamos, discutimos sobre este punto. Eh, la arquitectura, digamos, es una respuesta material a un problema concreto en un lugar específico, ¿no? Y bueno, el ejercicio o la diversión está en tratar de que coincidan la mayor número de pelotitas, ¿no? En el canasto. Pero bueno, siempre hay cosas que se te escapan, siempre hay nuevos pretextos para seguir intentando un nuevo proyecto. Volviendo a la metáfora de la bicicleta, lo que tratamos de hacer los arquitectos es que la caída no sea tan fuerte. Ir, ir Así aprendiendo es. cayendo lo menos duro posible. Sí. Así es. Yo creo Bien, que ese es un buen punto como para cerrar. Quería darle las gracias a Humberto por su tiempo. Esperemos que el programa haya sido del agrado de todos ustedes. Ya saben, este es espacio residual. Nos pueden seguir en el Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok también, ¿no, Julio? ¿En qué más? nos pueden seguir en todas las plataformas también de podcast, como Spotify, Google Podcast, los podcasts de Apple también estamos ahí en todas las plataformas. Síganos y compartan este programa para que llegue a más personas en toda Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos.